Muy buenos días, estimados estudiantes. El presente video explicativo tiene como objetivo poder sintetizar los contenidos que hemos revisado durante la unidad número 2. Y este repaso va a ser a través de un juego de preguntas que les va a permitir entonces poder prepararse para esta evaluación. La primera pregunta tiene que ver con el proceso de independencia, ya con las causas, estas causas externas e internas que permitieron de alguna forma dar inicio ya a este proceso en América. Por lo tanto, aquí es importante que hay que distinguir las causas externas e internas. Las causas externas son aquellas que ocurren fuera de las colonias que estaban bajo dominio de España o fuera del continente americano. Y las internas son aquellos que ocurren, ya es lo que pasa dentro de las colonias que están eh, bajo el mando de la monarquía de España. Por lo tanto, en esta pregunta se señala que cuál de estas alternativas apunta a una causa externa, si el descontento criollo, si la expulsión de los jesuitas, la identidad criolla o la independencia de las 13 colonias. En esta alternativa ya habla del descontento criollo. Los criollos eran los hijos de los españoles que habían nacido en América. ¿Y cuál era el problema de estos criollos? Era en que no podían optar a los cargos políticos importantes, ya que solamente estaban reservados para los españoles. La expulsión de los jesuitas. Los jesuitas era una orden religiosa que estaba encargada de la educación de los criollos y además defendía a los indígenas. ¿Por qué ocurre esta expulsión? Porque la monarquía de España encuentra que los jesuitas, esta orden religiosa, comienza a tener eh, mucho poder económico, ya mucho protagonismo en lo económico, por lo tanto lo va a ver como una amenaza, por lo tanto esta orden religiosa es expulsada de las colonias que estaban bajo dominio de España. La identidad criolla, ya los criollos, al el haber nacido entonces en continente americano, los va a hacer forzar y tener una identidad, ya una identidad en que se van a sentir parte de este territorio. Por lo tanto, ellos van a comenzar entonces con una identidad, se van a sentir parte de este territorio, por lo tanto, igual se van a empezar a cuestionar el por qué entonces van a tener que seguir órdenes de alguien externo. Y la independencia de las 13 colonias, ya las 13 colonias estaban eh, bajo el dominio de Gran Bretaña. Por lo tanto, eh, esto corresponde entonces a algo que ocurre fuera de aquellas colonias que estaban bajo el mando de España. Al estar fuera del dominio de España, pasa a ser una causa externa. Y en este caso, esta independencia de las 13 colonias, estas 13 colonias que se independizan ya de este yugo del cual estaban eh, bajo el mando de Gran Bretaña, va a generar entonces lo que actualmente es Estados Unidos. Por lo tanto, es la alternativa D. ¿Cuál fue la causa detonante que dio inicio al proceso de independencia en territorio americano? ¿Ya? Hay algo que ocurre en España y que va a generar el inicio entonces de este proceso de independencia en América. Cuando hablamos de la ilustración es una causa externa, ya que esto es un movimiento intelectual del siglo XVIII que surge en Francia y que tiene como foco entonces ya la idea de la libertad. La letra C habla de las reformas borbónicas, ya que con estas reformas que son realizadas en España, eh, permite entonces la restricción que van a tener estas colonias de solo poder realizar comercio con España.
Y nuevamente tenemos esta independencia de las 13 colonias, que es una causa externa. Y frente a eso, entonces, podemos darnos cuenta que estas son causas externas, ya, pero una de estas causas entonces va a ser la que gatilla entonces que se empiece a dar inicio a este proceso independentista. Y frente a eso, al momento en que el rey Fernando VII es tomado prisionero por Napoleón en España, ya, eso va a generar que las colonias americanas se comience a organizar lo que se denominó como las juntas de gobierno. Al ser capturado el rey de España, las colonias americanas se comienzan a organizar por mientras que el rey no está. Esa forma de organización se denominó, acá tenemos un mapa donde encontramos ya con color todos los territorios que estaban bajo dominio de España. Y estos a su vez estaban subdivididos en porciones de territorio que se llamaban virreinatos. Por lo tanto, al momento en que llega esta información de que está prisionero el rey, por lo tanto tenemos una ausencia de nuestra cabeza principal, ¿qué va a pasar con estas colonias? Ya estas colonias se van a empezar a organizar en juntas de gobierno, ya por mientras que el rey no está, siempre en lealtad hacia él. Entonces, si hacemos la bajada a lo que ocurre en nuestro territorio actual Chile, ya lo encontramos que el proceso de independencia pasa por distintas etapas, ¿ya? Y por lo mismo es que se denomina un proceso de independencia, porque no se logra la independencia de un día para otro, sino que es un largo proceso donde hay ciertas batallas entre bandos, ya, que tienen ideas contrarias. En este caso, eh, encontramos la invasión de Napoleón como este factor gatillante que empieza entonces a gestar este proceso que se inicia con la primera Junta Nacional Gobierno en 1810 y que termina esta primera etapa con esta batalla de Rancagua en 1814. En esta batalla, ya donde eh, sale derrotado el bando patriota. Tenemos otra batalla de Chacabuco y tenemos la abdicación de Bernardo Higgins o su renuncia. Por lo tanto, cuando hablamos del proceso de independencia de Chile, tenemos que identificar la patria vieja, la reconquista y la patria nueva, ¿ya? Y en cada una de estas etapas ocurren distintos hechos, ¿ya? Y ahí van a haber también distintos personajes característicos de cada etapa. Entonces, durante la Patria Vieja ocurren distintos hechos. Ante esto encontramos ya la Patria Vieja como primera etapa, ya que va de 1810 a 1814, ¿ya? Y aquí aparece una serie de obras, ¿ya? Que hay que ver si son verdaderas o falsas en relación a lo ocurrido durante, la etapa de la Patria Vieja. Si se crean entonces los primeros emblemas nacionales, por ejemplo la bandera, eh, el periódico de la Aurora de Chile y el reglamento de 1812, ya bajo el gobierno de José Miguel Carrera. Por lo tanto, si nosotros revisamos los hechos característicos, nos damos cuenta que justamente se crean los primeros emblemas nacionales, la primera bandera, ya, el primer emblema. Está este periódico también que va a ser bien significativo porque va a dar, va a poder dar reconocimiento a todas estas ideas independentistas, la idea de la liberación, ya, la idea de la igualdad y también este reglamento de 1812 en el cual se establece que el rey mantiene su soberanía, pero aquellas ideas que vengan de forma externa ya no van a ser válidas en nuestro territorio. Por lo tanto, eh, todos estos hechos sí ocurren en la Patria Vieja.
Durante el proceso de independencia encontramos dos bandos, patriotas y realistas. En relación a los primeros se puede decir, durante el proceso de independencia entonces, como yo les mencionaba anteriormente, van a haber batallas. Batallas durante este proceso. Por lo tanto, estos dos grandes bandos van a ser patriotas y realistas. Y la pregunta dice, ¿qué se puede decir de los patriotas? Por lo tanto, hay que saber distinguir cuáles eran los ideales de cada uno de ellos. Continuar al mando del rey, liberarse de la corona española, siempre fueron fieles al rey, seguir las órdenes del rey. Patriotas, su sentido era que si bien en un inicio ya habían sido fieles por mientras que el rey no estaba, eh, después comenzaron con toda esta idea de poder liberarse de la corona española. Por lo tanto, los patriotas fueron aquellos que estaban a favor de esta idea de la igualdad, de la libertad, y que luchaban entonces por lograr esta independencia, lo cual generaba en que ya no se dependiera más de España. Por lo tanto, cuando hablamos de los patriotas, hablamos de esta idea de liberarse. Caso contrario, los realistas que siempre ya fueron fieles al rey, de seguir sus órdenes y continuar al mando de la monarquía. Según la fuente escrita, en la etapa de la Reconquista encontramos como gobernadores. En este caso, yo les pedía que leyeran este pequeño extracto y pudiesen rescatar aquellos gobernadores, ¿ya? Y en este caso, ya la etapa de la Reconquista es la segunda etapa de nuestro proceso de independencia, eh, donde en la batalla de Rancagua, que en 1814 ya los realistas triunfan, los realistas ganan en dicha batalla, por lo tanto, eh, los realistas toman el poder y junto a esto ocurre que el rey es liberado en España, por lo tanto, el rey quiere de nuevamente tener todo bajo su control. Por lo tanto, desde el Virreinato del Perú se envían ya militares españoles que tomen nuevamente el control ya, y el mando en nuestro territorio. Y frente a eso encontramos a dos grandes personajes que es Mariano Osorio y Casimiro Marco del Pont, que van a ser del bando realista porque ellos están a favor del rey de España. Acá tenemos otra imagen, ya una imagen que nos refleja un hito histórico de la patria nueva, ya una etapa donde ocurre la declaración de la independencia, donde O'Higgins asume como director supremo, ¿ya? Y otra cosa que era importante de poder destacar también de lo que estábamos hablando de la Reconquista es que en esta etapa, como los patriotas ya fueron derrotados, ya parte de ellos se van entonces a Argentina, ya con José de San Martín. José de San Martín, un argentino, quien organiza entonces un ejército libertario de los Andes, es decir, él organiza todo un ejército que tiene como propósito el liberarse de la corona española. Pero también encontramos otros personajes que se quedan y que son patriotas. Por ejemplo, el caso de Manuel Rodríguez, ya un patriota que utiliza como estrategia para poder distraer a estos realistas el disfrazarse, para sacar información y después transmitírsela ya a José de San Martín. Por lo tanto, ¿por qué es tan significativa esta imagen y que nosotros la podemos encontrar en el edificio consistorial de la Plaza de Maipú? Es que acá se simboliza ya este abrazo entre estos dos libertadores, ya en primer lugar Bernardo Higgins, ya patriota chileno, y acá encontramos a José de San Martín. Por lo tanto, acá se refleja la alianza, se refleja la alianza
en este caso entre estos dos países, para poder liberarse de la colonia española. Por lo tanto, por un lado, Bernardo Higgins y por otro lado, José de San Martín, ambos se unen por una misma misión, que es no depender más de España. Por lo tanto, esta imagen se relaciona con la batalla de Maipú, ocurrida el 5 de abril de 1818. ¿Y por qué es tan importante también esta imagen? Porque esta batalla sella ya de forma definitiva la independencia. Ya si bien en febrero se había declarado la independencia, con esta batalla entre patriotas y realistas se sella este proceso, asumiendo entonces Bernardo Higgins como director supremo. Entonces acá también es importante poder reforzar el tema de las fuentes históricas. Acá hay dos fuentes y donde tenemos que focalizarnos entonces es que cuando se hace la lectura nos fijemos acá abajo el año, ¿ya? Porque el año nos da una pista para poder identificar si es primaria o secundaria. Recordemos que una fuente primaria es aquella que es escrita en la época que estamos estudiando, ¿ya? Y la secundaria es que es una interpretación, se escribe sobre la época que estamos estudiando, pero posteriormente. Entonces acá dice Manifiesto de Bernardo Higgins y abajito dice 1820. Y nosotros justamente estamos estudiando el siglo XIX, que está abocado entonces en el año 1800, es una fuente primaria. En cambio acá dice el desprecio de O'Higgins por la herencia colonial. Ambos textos están hablando de O'Higgins, pero en este caso, este es un manifiesto ya que lo escribió Bernardo Higgins. En este caso, acá tenemos un autor de apellido Arancibia, que está él desde su punto de vista escribiendo sobre Bernardo Higgins posteriormente, ya en el 2010. Por lo tanto, esta es una fuente secundaria. Está hablando sobre O'Higgins, que es un personaje de la época que estamos estudiando, pero posteriormente. Según la línea de tiempo, el periodo que va entre 1823 y 1830, ¿qué forma de gobierno se adoptó? ¿Ya? Aquí es importante observar que la historia de Chile tiene distintos periodos que abarcan una cantidad de años. Y en este caso, la pregunta dice que ¿qué forma de gobierno se adopta entre estos años? Y si yo me voy a la línea de tiempo, observa que acá este periodo que va entre esa cantidad de años se denomina organización de la República, es decir, es un periodo que va una vez que se logra la independencia de Chile. Y en ese caso, dice República, por lo tanto, una vez terminada este proceso de independencia y se logra y se sella esta independencia, ya nuestro territorio tiene que organizarse políticamente. Somos independientes, por lo tanto tenemos que adoptar un modelo. En este caso se adopta la república porque es un modelo donde hay una división de poderes y si hay una división de poderes hay un equilibrio de poderes. ¿Ya? A diferencia de una tiranía, de una monarquía, donde el poder está muy concentrado en una sola persona, una persona que eh, dirige todo. ¿Ya? Por lo tanto, si veníamos saliendo de una monarquía, no íbamos a querer volver a otra. Si observamos esta imagen, que también la trabajamos en la guía, acá se representan ya bandos, tendencias políticas que tienen sus propios pensamientos e ideas sobre cómo poder organizar esta república. Si bien sabíamos que la república era lo que se quería adoptar, eh, habían varias ideas de cómo debía ser esta forma de gobierno. Y la pregunta es, los dos grandes grupos de la época, ¿eran los conservadores y liberales? Si es verdadero o si es falso. Y en este caso, si observamos y leemos, nos damos cuenta que hay un grupo
liberal y conservador, y que estos grandes grupos se van a subdividir en unos más pequeños. Por lo tanto, encontramos en este proceso de organización de la República a conservadores y liberales. ¿Qué características tenían los conservadores? Los conservadores se caracterizaban ya por tener cierto legado colonial. Por ejemplo, eran fieles a la religión católica, ya. Por lo tanto, si ellos estaban ligados a esta religión, eh, el Estado iba a estar ligado a lo religioso, es decir, va a haber una unión ya entre ideas religiosas que van a incidir en temas políticos. Por lo tanto, iba a estar muy ligado tema religioso a la política. En este caso, los conservadores van a defender la unión entre el Estado y la Iglesia, a diferencia de los liberales, que quieren todo lo contrario. Ya ellos van a ser laicos, no, lo religioso no va a interceder en los temas políticos. Y además, los conservadores tendían a que el presidente tuviera muchas atribuciones, a diferencia de los liberales que no, que querían limitar las funciones del presidente. Acá también dice, los dos grupos políticos de la época de los conservadores y liberales, a no llegar a consenso, se ven enfrentados en una batalla. En el periodo de organización de la República, ya encontramos estos bandos, conservadores y liberales, y cada uno de ellos quería proponer ya de que la República tomara sus ideas. Por lo tanto, también este periodo se conoce como ensayos constitucionales, porque fue un periodo inestable, ya hubo distintas propuestas de constituciones, ya, y nunca se definió cuál era la más correcta, la más adecuada eh, para nuestro país, porque no teníamos una experiencia política de poder organizarnos de forma independiente. Por lo tanto, como no se llega a consenso, ocurre una batalla que va a ser definitoria, ya para ver qué rumbo va a tomar esta república. Por lo tanto, esta batalla fue la batalla del Ircay, la cual dio como triunfador al bando conservador. Por lo tanto, el nuevo periodo que se inicia entonces, luego de este periodo inestable, pero donde hubo intentos de constituciones, es la República Conservadora. Nuevamente encontramos una ficha histórica, ¿ya? Y que alude a la figura de Portales y sus intereses. Y en este caso tenemos que saber distinguir si este escrito fue escrito en la época o posteriormente. En este caso, ya Gabriel Salazar está escribiendo sobre Portales en el año 2010. Por lo tanto, no corresponde al siglo XIX que nosotros estamos estudiando. Y frente a eso es una fuente secundaria. Y como mencioné anteriormente, es una fuente escrita, ¿ya? Nuevamente tenemos la misma fuente, pero ahora desglosando su análisis, por ejemplo, en que el autor es Gabriel Salazar, en que es del año 2010 el escrito, en que es una fuente secundaria, en que es una fuente escrita y que habla justamente de los intereses de Diego Portales, ya donde Gabriel Salazar interpreta desde su punto de vista cómo fue eh, la labor que tuvo Portales, ya, de manejar entonces nuestro Estado, que según él fue un Estado más bien dictatorial, ya por la forma de ser de Diego Portales.
Durante la República Conservadora se estableció la Constitución de 1833, donde se hace notar el pensamiento de Diego Portales. Recordemos que Diego Portales fue ministro ya de José Joaquín Prieto, porque fue ministro del Interior de Guerra y Marina. Diego Portales no fue presidente, pero sí tuvo una gran influencia dentro de estos gobiernos. Justamente en el tema de la Constitución de 1833, ya que como nosotros revisamos en una de las guías, aparecía una carta de Diego Portales donde él decía que la república era el modelo que había que adoptar y que la república debía ser un gobierno fuerte y centralizado, ¿ya? Porque él encontraba que los americanos estaban llenos de vicios. Por lo tanto, según esta constitución, ¿cómo era el voto? Ya el voto era censitario. Una minoría podía votar y entre esa minoría eran solo varones, donde se tenía que cumplir con ciertos requisitos, ser mayor de 21 años si se estaba casado, o mayor de 25 si se era soltero y que además debían saber leer y escribir y tener alguna propiedad. Y acá tenemos entonces estos gobiernos de los decenios porque eran gobiernos que duraron 10 años porque la Constitución permitía la reelección. ¿Cuál fue la importancia de las leyes laicas realizadas en el periodo de la República Liberal? Una vez que sea como finalizada los gobiernos conservadores, se inicia un nuevo periodo que tiene que ver con la República Liberal. Y si es una república liberal, entonces acá se establecen los principios liberales. Por lo tanto, los liberales querían la separación de la Iglesia y del Estado. Por lo tanto, si bien ellos van a seguir funcionando con una constitución conservadora, esta constitución de 1833 que fue realizada en los gobiernos conservadores, ellos van a realizarle cambios, van a realizar reformas, van a modificar ciertas cosas que establecían los conservadores. Pero una ya de sus grandes obras fueron estas leyes laicas, ya donde justamente se demuestra la separación de temas religiosos de temas del Estado. ¿Cuáles fueron estas leyes laicas? El matrimonio civil, ya los cementerios laicos, el matrimonio, ya el registro civil. Por lo tanto, si nos damos cuenta, hasta hoy en día encontramos ya la presencia de estas leyes laicas. Ya hasta hoy en día tenemos el registro civil, ya donde da lo mismo tu creencia religiosa. En cuál de las siguientes incorporaciones de territorio durante el siglo XIX se utilizó la estrategia de la colonización. Cuando revisamos el tema de cómo se fue transformando el territorio, ya pudimos darnos cuenta que durante los gobiernos conservadores y liberales ocurren estos cambios. Ya recordemos que Chile partía desde Copiapó y tenía también una frontera que se llama el Biobío, ya que era una frontera que desde la época colonial estaba y que era que hacia el sur del Biobío habían comunidades mapuche. Por lo tanto, todo ese territorio lo quería incorporar el Estado chileno. También tenía parte de la Patagonia Oriental. Por lo tanto, era muy distinto a como es hoy en día el mapa. Y cuando hablamos de las estrategias, es que el Estado durante el siglo XIX utilizó distintas estrategias para incorporar territorio. Entre esas, la colonización, la guerra y la negociación. Y en este caso la pregunta es, ¿en cuál de estas situaciones el Estado de Chile ocupa la estrategia de la colonización? En este caso, en Valdivia y la zona austral ocurre esto. ¿Y qué era la colonización? Era que el Estado de Chile ya traía extranjeros, ya principalmente alemanes, que vinieran a nuestro territorio, ocupar ese territorio, ya
que iba a estar bajo el dominio chileno, pero que a su vez estos extranjeros le iban a permitir poderle sacar provecho a estas tierras, ¿ya? Para que vengan a trabajar y poder producir. Si nos fijamos en las otras alternativas, ya la zona norte, la zona de Arica, Tarapacá y Antofagasta, que no estaba incluida, fue por la estrategia de guerra, ya la guerra del Pacífico, Rapa Nui a través de una negociación y la Araucanía a través de una guerra. Si nos enfocamos en la guerra del Pacífico, ya esta guerra que tiene como foco toda esta zona que está en amarillo, donde de acá se extraía salitre, donde había un paralelo ya de separación entre lo que le iba a corresponder a un país y al otro, ¿ya? Y en este caso había un tratado de 1874 que establecía que Bolivia no le iba a subir los impuestos a Chile para poder extraer salitre, porque si bien este que está en amarillo, lo que es Antofagasta, era de Bolivia. Por lo tanto, habían chilenos que acá se instalaban salitreras, que era este mineral que se utilizaba como fertilizante, donde el Estado de Chile sacaba, entonces extraía salitre, ¿ya? Y que estaba autorizado por Bolivia, ¿ya? Esta zona de Antofagasta pertenecía a Bolivia. Sin embargo, ese tratado no se cumplió, ya que Bolivia vivió una crisis que lo llevó a subir los impuestos. Por lo tanto, eso no le gustó a Chile y le declara la guerra. ¿Y por qué le declara la guerra también a Perú? Porque ambos países tenían un pacto secreto, ¿ya? Entonces, una vez que se desarrolle esta guerra, ya va a dar como triunfador entonces a nuestro país. Por lo tanto, nuestro mapa acá va a modificarse. Y esta zona que está de color naranja, ya antes de la guerra era de Perú, por lo tanto, la zona de Tarapacá y la zona de Arica era peruano. Por lo tanto, la pregunta es, en este orden, Arica Tarapacá, que está tachada, y Antofagasta, que está con círculos, ¿a quién pertenecía antes de la guerra? Lo de círculo, entonces, es Bolivia y lo tachado Perú. Pero según este orden, primero lo tachado y luego lo de círculo, ya es Perú y Bolivia. Esta guerra, una vez finalizada, se llevan a cabo distintos tratados diplomáticos entre las naciones. Ya se hacen tratados con Perú, donde Perú cede entonces Arica y Tarapacá, y tratado con Bolivia, donde Bolivia cede entonces Antofagasta, y Chile, a cambio, como compensación, ya se compromete a construir entonces un ferrocarril que les permite entonces a los bolivianos poder realizar comercio cruzando por nuestro territorio para así llegar al océano, ¿ya? Para que sigan teniendo un libre tránsito. Por lo tanto, también es relevante señalar que si bien yo les nombré la Patagonia Oriental, ya porque Chile era más bien gordito abajo, era bien amplia la parte de abajo, ¿por qué ahora Chile es tan angosto? Porque mientras se desarrolló esta guerra del Pacífico, ya Argentina pide a Chile que le ceda esa parte de la Patagonia. Por lo tanto, Chile, al estar enfrentado en el norte, porque era beneficioso, porque se encontraba este mineral, ya que generaba ganancias, ya no quería verse involucrado en otra guerra, en otro enfrentamiento, por lo tanto firman un tratado en 1881 con Argentina donde se le cede ese territorio. Por lo tanto, trae consecuencias, resultados económicos y territoriales para nuestro país, ya territoriales en cuanto se incorporan nuevos territorios
Arica, Tarapacá, Antofagasta, pero también se pierde, en este caso la Patagonia. Y a su vez, ya Chile, al haber ganado la guerra, se transforma en el principal exportador de salitre, lo cual va a generar que reciba bastantes ganancias el Estado chileno. Por lo tanto, ¿hubo cambios territoriales y económicos? Es verdadero, ocurre, ¿ya? Por lo tanto, este es el repaso para que se preparen para la evaluación, ¿ya? Y también una reflexión final en donde se les pide que ustedes puedan fundamentar acerca de estas preguntas sobre qué cambio generó el logro de la independencia en América y especialmente en Chile, y qué elementos se mantienen o han cambiado. Ya nosotros hemos revisado bastantes temas de los cuales fuimos dando algunos indicios de que se mantienen hasta la actualidad. Por lo tanto, sería importante que ustedes puedan eh, reflexionar y fundamentar acerca de estas dos preguntas, ¿ya? Entonces, con esto les va a permitir entonces poder prepararse.